Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, ganó Gimnasia de Esgrima de La Plata 2-0 a Barraca Central de visitante y de esta manera el Lobo Platense estará disputando las semifinales del torneo clausura frente a Estudiantes de La Plata el fin de semana en el Bosque. Se medirán en el Clásico de La Plata justamente estos dos equipos y de esta manera también quiero empezar a hablar sobre que Gimnasia de La Plata es un justo semifinalista, sobre todo porque fue un equipo que puso garra, que puso actitud, que justamente llega a una semifinal después de mucho tiempo y a raíz de justamente haber sido mejor que Barraca Central. Y no hay que justamente ver fantasmas donde no los hay, porque casualmente lo que termina pasando en este partido es que se revisa una situación mediante el VAR a raíz del primer gol de Gimnasia de La Plata, en el cual había muchas personas que decían no, pero inclinaron un poco el VAR a favor de Gimnasia. La realidad es que Gimnasia de La Plata es un justo semifinalista. Y yo creo que el mensaje del final del partido, de la gente de Barraca Central, festejando junto a la gente de Gimnasia de La Plata, cantándole en contra a Estudiantes, creo que da un poco también a entender de cómo era el clima del partido. Que si pasaba Gimnasia de La Plata, el hincha de Barracas o la gente de Barracas iba a estar contenta de todos modos, porque justamente ahora se va a vivir como una gran final el tema de jugar frente a Estudiantes de La Plata, y donde hay muchos hinchas que estarán justamente tomando partido, sobre todo por aquellos que queremos el bien del fútbol y que justamente queremos el fútbol, estaremos seguramente apoyando a Gimnasia de La Plata. Un equipo que en el último tiempo había estado sufriendo mucho con el tema del descenso, pero se salvó el descenso y también tuvo una serie de partidos en los cuales estuvo ganando de manera consecutiva y que, bueno, a raíz de eso justamente termina llegando a las semifinales de este playoff en el torneo clausura. A raíz de todo esto también tengo para decir que el triunfo de Gimnasia de La Plata termina demostrando que toda esa suspicacia que había alrededor de este partido y de tantos otros encuentros más de los cuales también vamos a estar contando lo que estuvo pasando, termina quedando en la nada, porque a raíz de todo esto lo que termino yo también dándome cuenta es que hay mucha gente que habla por hablar, hay mucha gente que tira 200.000 pronósticos y le pega a uno porque justamente es como que yo vaya a una autopista y diga en algún momento va a pasar un auto rojo, y el auto rojo en algún momento va a pasar. Y no por eso voy a ser un Nostradamus. En este caso, los pequineses del poder, los pequineses del poder mediático, son los que terminan poniendo en tela de juicio no solamente el accionar de algunos clubes de fútbol, sino que también el accionar de algunos dirigentes, de los cuales la realidad es que a mí no me une nadie a esos dirigentes, ni tampoco a esos clubes, pero me molesta que haya gente que no conoce de fútbol, que haya gente que no sepa de fútbol, que haya gente que no sabe ni siquiera cómo sacar un lateral, ni siquiera cuáles son las reglas del offside, cuál es también la manera en la cual se convalida un gol, qué tiene que pasar para que se convalide un gol, ni siquiera saben por qué el árbitro toca el silbato al inicio del partido. Es decir, son gente que no es del fútbol, es gente ajena al fútbol justamente, y que opina abiertamente, como por ejemplo opinaron sobre el partido de Gimnasia de La Plata frente a Barraca Central, donde decían que justamente Barraca Central iba a ganar la Gimnasia de La Plata, que Barraca Central iba a ser semifinalista, que lo iban a perjudicar a Gimnasia, y la realidad es que hoy fue todo lo contrario, porque Gimnasia de La Plata fue el que termina ganando, y a raíz de también una revisión en el VAR termina también ganando el partido, un partido que, como ya lo digo, tanto Gimnasia de La Plata como Barraca Central dieron lo mejor de sí para poder llegar a las semifinales. Sin embargo, Gimnasia de La Plata, quizá con un poquito más de jerarquía y quizá también con un poco más de actitud, termina llegando a esta semifinal y es un justo semifinalista donde ahora tendrá que enfrentar al equipo del poder. Y digo que el equipo del poder es Estudiantes de La Plata, porque Estudiantes de La Plata en el último tiempo se estuvo vistiendo de víctima, se estuvo vistiendo de justamente de el pobrecito de la historia, cuando claramente no hay ningún pobrecito. Porque justamente los pequineses del poder mediático, a raíz de decir que Gimnasia de La Plata iba a perder frente a Barraca Central e iba a pasar justamente el equipo del sur de la capital federal, también terminaron diciendo que Estudiantes de La Plata iba a quedar eliminado frente a Central Córdoba. Y que justamente la semifinal iba a ser Central Córdoba, ligado a Pablo Tobillino, según estas personas, y Barraca Central ligado a Chiquitapia, según estas personas. Y que justamente por eso iba a ser una semifinal de gente de AFA,
justamente en el fútbol argentino. Sin embargo, lo que le termina fallando a esta gente, además del pronóstico fallido que dan en un medio de comunicación, justamente en una radio, termina también este perro pequinés, termina también anteriormente diciendo que Central, o mejor dicho, Rosario Central iba a ganarle a Estudiantes de La Plata, y si era necesario también lo podía llegar a ayudar, porque justamente Rosario Central tenía que festejar el título con su gente y no lo podía festejar si perdía en el partido posterior a que le otorguen el título de campeón de liga. Sin embargo, Rosario Central termina quedando eliminado de manera correcta y Estudiantes de La Plata termina pasando. Y en toda esta historia, a Estudiantes de La Plata lo ponen como el pobrecito de la historia, cuando realmente no lo es. Cuando Estudiantes de La Plata es el equipo del poder, porque justamente tiene atrás a los medios de comunicación defendiéndolos, sobre todo al poder mediático de turno y al poder mediático más fuerte de este país, que es el Grupo Clarín, que es justamente el canal La Nación Más, que justamente a raíz de algunas personas que están dentro del canal, como puede ser también Esteban Trebuch, una persona muy cercana a Juan Sebastián Verón y una persona muy cercana al gobierno nacional, termina también uniendo a estas dos personas, tanto al gobierno nacional como al Club Estudiantes de La Plata, en este caso a los dos mandamases de cada uno de estos protagonistas, ya sea al presidente Javier Milei y a Juan Sebastián Verón, los termina uniendo en una charla para que justamente acordar ir todos encolumnados en contra de la AFA. Y que justamente por eso mismo digo que es el equipo del poder. Hoy Estudiantes de La Plata es el equipo del poder, por más que muchos no lo quieran ver de esa manera, porque como ya lo dije, es el equipo que tiene los medios de comunicación a su favor, es el equipo que tiene también al poder político a su favor, y es también el equipo que esperemos a ver cómo se resuelve, que puede también tener al Poder Judicial a su favor. Entonces termina siendo el equipo poderoso, que también tiene el poder económico a su favor. No nos olvidemos que Foster Gillett llegó a Estudiantes de La Plata con dinero, y con ese dinero pudieron traer, por ejemplo, a Cristian Medina por 15 millones de dólares, que habrá que ver, como siempre digo, a dónde están los derechos económicos de Cristian Medina, quién se va a hacer cargo del sueldo de Cristian Medina, si se lo va a pagar Foster Gillett, en caso de que se lo pague Foster Gillett, será una irregularidad, si se lo pagará Estudiantes de La Plata o si se lo pagará un club de otro país. En este caso lo que tengo para decir es justamente que Estudiantes de La Plata es el equipo del poder y es el equipo que justamente se ha vestido de víctima cuando no lo es. Y casualmente quiero hablar un poco sobre lo que tiene que ver Estudiantes de La Plata en todo esto, porque Estudiantes de La Plata, si bien es un gran club de fútbol, es un gran club, es una gran institución, el problema que tiene Estudiantes de La Plata hoy son sus dirigentes, o mejor dicho, su dirigente principal, que es Juan Sebastián Verón, que justamente es una persona que oficia decir que es más argentino que el Papa, y que justamente se viste como Peaky Blinders. Y no lo estoy criticando por la vestimenta o porque se quiera parecer a un británico. Simplemente lo mismo que digo siempre, es ser y parecer. Y si Juan Sebastián Verón no quiere ser presidente de AFA, entonces ¿por qué se pone una contienda cara a cara con el presidente de la AFA? Porque claramente quiere polarizar. Porque claramente Juan Sebastián Verón desea en algún momento ser presidente de AFA, porque por eso mismo llegó a ser presidente de Estudiantes de La Plata, para poder juntar los avales y poder en algún momento presentarse como presidente de la AFA, como mandamás de la AFA. Y a raíz de todo esto también termina pasando un sinfín de situaciones alrededor de los pequineses, justamente, del poder mediático, de los perros falderos de Juan Sebastián Verón, y de a su vez también mezclar política, mezclar fútbol y demás cuestiones, que fue todo lo que terminó desencadenando todo esto, porque el tema puntual era que no les interesaba la copa que se le entregaba a Rosario Central o el título que se le podía entregar a Ángel Di María. A lo que a ellos les interesaba era operar de alguna manera para que todo lo que tiene que ver con los derechos de televisación y también los derechos económicos del fútbol pasen de manos de la AFA a manos privadas, o en todo caso, si se vencían algunos contratos, que se los vuelva a quedar Clarín, o que se los vuelvan a quedar otros medios o personalidades afines a un gobierno nacional, o quizás algún dirigente de algún club, en este caso puede ser algún dirigente poderoso. La realidad es que todo esto termina también decantando en que los pequineses, justamente del poder mediático, terminaron también mostrando la hilacha, porque también advirtieron sobre los descensos. ¿Y qué decían estos pequineses sobre los descensos? Decían que Godoy Cruz, por ser parte, el presidente de Godoy Cruz, del comité de selecciones, y San Martín de San Juan, escuchen bien lo que decían, porque es una locura total,
porque Chiquitapia es sanjuanino y porque la mamá de Chiquitapia o la familia de Chiquitapia vive cerca o vivía cerca de la cancha de San Martín de San Juan, se iba a salvar San Martín de San Juan. Y la realidad es que San Martín de San Juan y Godoy Cruz terminaron descendiendo. Y que a quien supuestamente lo iban a mandar al bombo porque decían que ya tenían todo hablado, era Sarmiento de Junín. Y Sarmiento de Junín no se terminó yendo al descenso. Sarmiento de Junín se salvó mucho antes. Y a su vez terminaron descendiendo dos equipos que a priori, según los pequineses del poder mediático, terminaban siendo afines y muy cercanos a la conducción actual de AFA. Lo cual también es otro pronóstico más fallido que terminaron dando. A raíz de todo esto también tengo que hablar de lo que pasó con Deportivo Madryn, que Deportivo Madryn también le hicieron de todo a Deportivo Madryn, porque Deportivo Madryn, si bien tuvo una polémica quizás en algún partido en el norte de nuestro país, más precisamente en Jujuy, entonces a raíz de todo eso se lo empezó a tomar a Deportivo Madryn como el equipo del poder. Entonces yo me pregunto, si es el equipo del poder y si es muy cercano a la actual dirigencia de AFA, ¿no hubiera sido conveniente que Deportivo Madryn le gane la final a Gimnasia Mendoza? Digo, como para sacarse un poco el problema y decir, bueno, listo, lo sacamos el problema de Madryn y listo, Gimnasia Mendoza, después vemos de qué manera, pero ¿por qué la AFA se prestaría a que pongan en tela de juicio todo? Porque justamente Deportivo Madryn debía ascender según ellos. Rarísimo. La realidad es que termina llegando a jugar contra Deportivo Morón, justamente un partido en el cual ya los jugadores de Deportivo Morón ya fueron mal predispuestos porque esta gente justamente en TN y en otros canales terminaban justamente hablando de que lo iban a favorecer a Deportivo Madryn, terminan poniéndolos mal predispuestos a los jugadores de Morón y a su vez también terminan obviamente desencadenando un sinfín de problemas porque justamente hay jugadores de Morón que no están a la altura de poder jugar un partido de tal categoría, porque justamente hay jugadores de Morón que cometieron algunos errores adentro del campo de juego, que justamente eso no lo tiene en cuenta esta prensa, pero bueno, era el golpe de turno, era pegarle también a Deportivo Madryn, después también termina llegando. Después también, bueno, justamente nos enteramos que un jugador de Deportivo Morón que también aportó lo suyo a los incidentes fue también el desencadenante de un conflicto que hubo con Atlanta. Entonces, a raíz de todo esto también hay que ser lo mismo que digo todos los días, ser y parecer. Si vos te quejás de algo, tenés que parecer justamente que sos una persona honorable o que tu club no cometió ningún problema, ningún desmán. La realidad es que termina llegando justamente Deportivo Madryn a la final y lo que terminan diciendo estos pequineses otra vez que Deportivo Madryn iba a ser el campeón, que Deportivo Madryn iba a llegar a primera, que ya estaba todo dado, que se cuide Estudiantes de Río Cuarto. Si es de Río Cuarto, el primer partido lo gana fenomenalmente 2-0. Y el segundo partido lo termina pasando justamente Estudiantes de Río Cuarto a Deportivo Madryn y termina siendo el campeón y Estudiantes de Río Cuarto termina llegando a la primera división del fútbol argentino, lo cual no hay ninguna sospecha. Y a raíz de todo esto, lo que terminan diciendo posterior a todo esto es que según estos pequineses del poder mediático, es que Pablo César Aimar llamó a Chiquitapia y le dijo como: yo soy hincha de Estudiantes de Río Cuarto y mi familia está cerca de la cancha, ¿por qué no lo haces ascender a Estudiantes de Río Cuarto? O sea, es una locura. Es una locura. Entonces lo meten a Aimar, lo ensucian a Aimar, un tipo que es una persona honorable en el fútbol, Pablo Aimar, que es una persona que nunca le faltó respeto a nadie, que es una persona que la verdad que no sé si seguirá en la selección argentina una vez después termine el mundial, pero que tiene mucho camino por delante por recorrer y que me parece que es una excelentísima persona, Pablo César Aimar, y que todos con los que hablo me dicen exactamente lo mismo, que es una gran persona que ayuda mucho a los clubes de barrio, que ayuda mucho a los chicos que están justamente en situación de vulnerabilidad, que justamente es una persona atenta al deporte. Y que venga una persona así y venga y lo ensucie, la verdad que da bronca. Porque acá no es vale todo, acá no es que todo vale, porque justamente si a vos te mandan
a decir algunas cosas a favor de que tu medio de comunicación se quede con los derechos de la televisación del fútbol argentino o con las marcas y demás, es un problema de tu medio de comunicación, pero no metas a gente en el medio. Porque Aymar en este caso no tuvo nada que ver. Estudiante de Río Cuarto se ganó en la cancha y muy bien. Está justamente jugando el año que viene en primera división. Y ahora voy a más y voy a decir que justamente a toda esta gente que estuvo hablando en contra de los equipos del interior, lo que les molesta, ¿por qué no lo dicen abiertamente y no cuentan que a usted lo que les molesta es la federalización del fútbol argentino? Lo que les molesta es que haya un equipo de Santiago del Estero, es que haya un equipo de Tucumán, es que haya un equipo quizá de Mendoza, que ahora va a haber dos, obviamente va a haber dos porque ascendió Gimnasia y ya estaba Independiente en primera. Que a raíz de todo esto también hay 4 equipos de Córdoba, que hay 2 de Rosario, hay uno de Santa Fe, hay uno de Mar del Plata. ¿Por qué no hay uno de Junín? ¿Por qué no dicen que a usted lo que le molesta es la federalización del fútbol argentino? Que no quieren que sean todos del interior o que haya muchos equipos del interior. Que quieren un porteñocentrismo y que quieren que todos los equipos sean de acá de Buenos Aires. Porque si estarían los 30 equipos de Buenos Aires, seguramente estarían contentos. ¿O me equivoco? Yo, de mi parte, lo que siempre digo es lo mismo. Estoy en contra del torneo de 30 equipos. No me gusta el torneo de 30 equipos, porque justamente creo que le bajo un poco el nivel al fútbol argentino. Me gustaría que sea un torneo entre 18 y 22 equipos, como puede ser en gran parte del mundo. Entonces, de esa manera lo que haces es un torneo solo, un torneo largo, y se terminó el problema. El tema acá es que ningún equipo va a poner su cabeza a disposición de lo que ocurra en un torneo, ya sea de una sola rueda o que reúna las últimas 3 temporadas. Porque justamente, como ya lo dijo Malaspina, pusimos a consideración bajar de 30 a 20 equipos y nos miramos todas las caras y dijimos, bueno, vamos a hacer 5 por tabla general y 5 por promedios. Y ahí se preguntaron, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a entregar justamente que su club tenga la posibilidad de irse al descenso? Y se miraron todos los dirigentes y dijeron, y me parece que no conviene porque si llegamos a descender nosotros, vamos a tener un hermoso problema. Y la realidad es esa, nadie se quiere ir al descenso. Entonces, creo que también los dirigentes deberían ser un poco coherentes con lo que piensan y con lo que dicen. Y en caso de acceder a un torneo de 30 que reduzca a 20, que justamente tenga 10 descensos, sincerarse con la gente. Entonces de esa manera tendré más credibilidad. Y a eso también a lo que voy a ir, porque Juan Sebastián Verón también te vende que él quiere que vuelvan los visitantes. Verón, hiciste una cancha para 30.000 personas, 40.000 personas. No entra, no hay público, no hay espacio para público visitante. No pusiste una bandeja de visitantes. Justamente hiciste una cancha para que no haya visitantes. Entonces, ¿qué visitante me querés vender, Verón? ¿Qué van a ir al palco los visitantes? Dale, Verón. ¿En serio? Por último, lo que voy a decir es, el equipo del poder, con Juan Sebastián Verón a la cabeza, ¿sí? Estudiante de La Plata, no tendrá a su principal, justamente, eslabón de todo esto en el Mundial, que justamente es Javier Milei, el principal que lleva adelante, o llevaba, mejor dicho, adelante el tema de la SAD, porque en el gobierno nacional lo que algunos te cuentan es que no van a intervenir la AFA porque saben que no les conviene. Por fin hay gente con un poco de coherencia en el gobierno que proviene de parte del ala de Santiago Caputo, que justamente comentan de parte de ese círculo que no van a intervenir la AFA porque no le conviene al gobierno, porque hay gente adentro del gobierno que está ligada a AFA a raíz de negocios privados que tienen mediante contratación de servicios con algunos clubes del fútbol argentino y a raíz de también algunas contrataciones con la Asociación del Fútbol Argentino para algunos servicios puntuales que se dan en la AFA. Entonces, a raíz de no perder esos negocios, el gobierno opta porque justamente no se prosiga con la intervención a la AFA, porque a raíz de todo esto también saben que los únicos, o mejor dicho, los que más mueven dinero en el fútbol argentino son River y Boca, y lo cual, o River y Boca están encolumnados con la AFA, lo cual es muy poco probable que le den importancia a la decisión que tome el gobierno, y nada les garantiza que River y Boca continúen en la Liga Argentina si llegan a intervenir la AFA y se llega a ir Tapia justamente en la Sociedad del Fútbol Argentino. Más allá de eso,
tengo para decir que esa es la postura coherente del gobierno. Después tenés la postura incoherente del gobierno, que justamente te dice que no, que AFA es lo peor que le pasó a la Argentina y demás cuestiones, y que justamente por eso no viajan al mundial, al sorteo del mundial. Y no viajan al sorteo del mundial, la realidad es que Javier Milei no viaja al sorteo del mundial porque, primero que nada, Chiqui Tapia va a entrar con la Copa del Mundo, va a dejar la Copa del Mundo, va a ser el gran protagonista de la ceremonia, porque Argentina, la selección anfitriona, tanto Chiqui Tapia como Leo Messi van a ser los grandes protagonistas, y Leo Messi no le va a dar una foto a Milei. Entonces la realidad es eso, como no va a haber foto con Milei, mediante Lionel Messi, y como Chiqui Tapia va a ser el protagonista, Milei se baja. Y no es por una cuestión moral, sino que es más que nada porque él no va a ser el protagonista. Una vez más, tomando la misma postura que toman otras personalidades de la política nacional a la hora de querer ser ellos las personalidades importantes cuando claramente nadie los llamó y es irrelevante que vayan justamente a un sorteo mundial. Más allá de eso, por último lo que tengo para decir es que las semifinales terminaron demostrando que las operetas se terminan cayendo. Y justamente lo digo en base a que hay mucha gente que en el último tiempo estuvo hablando, justamente haciendo videos y demás, en contra del oficialismo de turno en AFA. Y la realidad es que hoy sí conviene ser opositor. Conviene ser opositor. Porque la realidad es que es una persona que por ahí defiende el fútbol argentino o que quizás habla desde un punto de vista sincero y que justamente, como yo siempre lo digo y siempre me sincero, que yo todo lo que digo es justamente porque lo pienso, no por otra cosa. Claramente hoy garpa más el que es opositor a la Asociación del Fútbol Argentino o a diversas otras cuestiones. La realidad es que a mí me serviría muchísimo que Verón sea presidente de AFA porque justamente sacaría 800.000 videos. Pero la realidad es que no quiero eso porque entiendo que hoy el fútbol argentino quizás está pasando por otro momento y hay que empezar a recordar quizás que cuando Chiqui Tapia llegó a la AFA había jugadores del fútbol argentino, o mejor dicho de la selección argentina, que le pagaban los sueldos a los empleados de AFA. Porque justamente la AFA venía de la intervención de Armando Pérez con Mauricio Macri y habían desguazado la AFA y la AFA no tenía un solo peso, debía las cuentas de luz, de gas, de agua, le debía sueldo a los empleados de meses y los jugadores de la selección argentina pusieron la plata para que justamente esté todo al día y después a raíz de eso y a raíz de algunos contratos que llegaron con Messi y con algunos otros jugadores terminaron de poner más o menos en regla las cuentas para que la selección argentina vuelva a ser una selección de primera categoría y a raíz de todo eso terminó pasando todo lo que vino después desde armar un proyecto de selecciones con Scaloni, con Aimar, con Samuel, con Ayala, con Placente, con tantas otras personas más que estuvieron alrededor de la AFA y que justamente Argentina después terminó siendo campeona del mundo, terminó ganando 2 Copas América, una finalísima, poner de vuelta en revalorización las inferiores del fútbol argentino, poner de vuelta en la mira de todos a la sub-17, a la sub-20, sacar joyas como Mastantuono, como puede ser también tantos otros jugadores más como Julián Álvarez, como Enzo Fernández, como tantos otros jugadores que pasaron por el fútbol argentino, descubrir quizás a joyas que estaban en Europa, como puede ser Nico Paz, como puede ser Valentín Carboni, como puede ser tantos otros jugadores del fútbol argentino que hoy están nutriendo nuestra selección. Y la realidad es esa, la realidad es que todo esto no se logró de la noche a la mañana y por eso mismo quiero destacar eso. Quiero destacar que hay que pensar y ver de dónde se viene hasta dónde estamos hoy. Entonces es eso. Eso es lo último que tenía para decir. Y la realidad es que bueno, todo esto básicamente, como siempre digo, es por un negocio del fútbol que utilizan a los pequineses de turno para poder operar a favor de algunos medios de comunicación o de algunas cable operadoras. Y del otro lado tenés dirigentes que están también operando para poder ser presidentes de ellos, de AFA en algún momento. Que si lo quieren ser, preséntense, muchachos. Preséntense, vayan a elecciones y gánenlas. Pero preséntense a elecciones. Esa es la manera correcta de poder llegar a presidir algo. Así que bueno, eso es lo que tenía para decir. Gimnasia de La Plata termina de derrocar esta opereta y que justamente Gimnasia de La Plata es un justo semifinalista. Así que bueno, estaremos el fin de semana cubriendo el partido de Gimnasia de La Plata, Estudiantes de La Plata, el clásico justamente platense, el partido de Boca
Y anteriormente, seguramente en estos días tendremos el informe de River que nos quedó pendiente y posiblemente algo más si es que estamos todavía con un poco de tiempo. Así que bueno, me voy despidiendo, como siempre le digo, denle me gusta, comenten, compartan el video, suscríbanse y bueno, nos estamos viendo en una nueva emisión a lo largo de esta semana. Que tengan muy buen inicio de semana y nos estamos viendo. Que tengan buenas noches, hasta luego.